Muchas gracias, congresista Monterola. Se cede el uso de la palabra. Congresista Tucto tiene la palabra. Presidente, este proyecto es importante, interesante desde el punto de vista que en Lima y Callao tenemos un problema del transporte urbano. Sin embargo, presidente, yo no creo particularmente que el problema del transporte debe de arreglarse y resolverse desde el punto de vista de crear una autoridad exclusiva del transporte. Es como crear un ministerio más o crear una institución más, crear una municipalidad más. Y el problema del desarrollo, en el caso de municipalidades, no es creando más municipalidades, el problema es de la gestión. Entonces, yo creo que en el tema del transporte, el problema del transporte, si bien es cierto, habría que evaluar si la propuesta de crear una unidad especial de transporte, que va a tener seguramente un rango dentro del Ministerio de Transporte, un presupuesto, una burocracia más, habría que debatirse seriamente más sobre este tema, acerca si es posible o no resolverse de esta manera, porque en el debate acá, quien ha propuesto esta ley tiene que demostrarnos, argumentando, que de qué manera se va a resolver el transporte. ¿Cuál va a ser la solución final para resolver? En Lima teníamos miles y millones de automóviles que creo yo que podría pensar rápidamente, inclusive poner un impuesto a los que tienen más de dos, tres autos. Los ricos en Lima tienen cada hijo autos. Yo pienso que hay que poner un impuesto a quienes pueden tener más de uno, porque eso no está permitido. Cosas así por allá. Sin embargo, presidente, una interrupción al congresista Arana, por favor, si usted lo permite. Tiene la interrupción, congresista Arana. Presidente, qué duda cabe que los problemas del transporte, que además hacen perder tanto tiempo, tantas horas de trabajo cada día para ir de un lugar a otro, el tema del caos en el que está sumido, la falta de respeto a las normas de tránsito elementales, el tema además de esta suerte de vorágine de competencia entre licencias de transporte, con mucha falta de coordinación entre dos municipios que se hayan directamente hermanados o conurbanados, como se señala aquí en el dictamen. Sin embargo, presidente, uno mira en las opiniones recibidas y está la opinión de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero no está la opinión de la Municipalidad del Callao y tampoco está de Lima Provincias. Entonces, la preocupación que tenemos desde el Frente Amplio, presidente, es, dado que lo que buscamos... La segunda interrupción. Dado, presidente, que lo que buscamos es resolver un problema álgido que afecta a millones de peruanos, con además serios problemas, incluso no solo en las normas de tránsito, en el caos, en la pérdida de horas hombre cada día, horas mujer, la cantidad de accidentes que hay, la falta de capacitación de los transportistas y también muchas veces de los propios de las propias personas que se transportan. No olvidemos los escándalos y las denuncias que han habido de cómo los propios pasajeros agreden a los conductores porque les quieren obligar a que falten el respeto a los paraderos. Todos esos temas, presidente, sin duda requieren de una solución mayor que al parecer, por todo lo que vemos, escapa a la actual autoridad que tiene la Municipalidad de Lima Metropolitana y a la que tiene el Callao. Entonces, nos parece, presidente, que dado que hay que resolver el problema de fondo, sería muy importante... Para que termine, por favor. Gracias, presidenta. Solo para señalar, presidenta, que sería muy importante que pudiese haber la opinión de Lima Provincias, la opinión de Lima Callao, que en todo caso regrese a comisiones y busquemos la opinión del Frente Amplio, que sí debiera haber una autoridad unificada de Lima Callao, pero que tengamos más opiniones de los otros entes concernidos para efectivamente tomar una decisión que nos lleve a que, sin vulnerar la normatividad y la ley orgánica de municipalidades, o si es que hay que cambiarla, la modifiquemos y finalmente encontremos una alternativa desde el frente. Gracias, congresista. Congresista Tucto. Señora presidenta,
Sí es importante contar en el país, no solamente en Lima, Presidenta, con un ente especializado en materia de transporte. Es importante. Pero es importante también establecer las competencias claras que corresponde al gobierno local, o en este caso a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es el gobierno regional, y las otras municipalidades y las competencias del Ministerio de Transportes. En ese sentido, este proyecto pareciera una recentralización de competencias, pero a la vez sabemos que necesitamos un ente especializado. Sin embargo, habría que evaluar si es necesario tenerlo como una autoridad de transporte o puede ser una unidad más especializada del Ministerio de Transportes. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Apaza. Gracias, señora presidenta. Si usted me permite, señora presidenta, una interrupción, la colega Foronda. Congresista Foronda. Gracias, presidente. Gracias, congresista Paza. Este proceso de ordenamiento que tiene la norma, tiene como espíritu la norma de ordenar uno de los problemas más graves que enfrenta Lima Metropolitana y también el Callao, debía tener como precedente un proceso de no solamente ordenamiento del territorio, sino de articulación con la planificación urbana, con los planes de desarrollo que tienen las municipalidades y que deberían incorporar proactivamente. Y esto pareciera que estuviera totalmente desarticulado, como si el crear una autoridad resolviera el problema de transporte. Quizás en parte lo pueda resolver, pero ¿qué tanto se ha evaluado la transgresión de competencias con los otros gobiernos que forman parte de la misma gestión? No están para evitar problemas de duplicidad en toma de decisiones. Y otra cosa, presidenta, me preocupa mucho cuando en el proyecto, en el inciso K, ¿le da la segunda interrupción, congresista? Segunda interrupción. Cuando el artículo K del inciso quinto señala ejercer la administración general del sistema de recaudo único y, de ser el caso, conducir el proceso y las acciones referidas a la entrega en concesión al sector privado a través de mecanismos de participación del sector privado en obras y servicios públicos. ¿Qué quiere decir? Vamos a delegar las competencias que va a tener esta autoridad para hacer negocios. Hablemos claro, como lo están haciendo ahorita cuando no hay un buen control sobre el tema del pago de los peajes y otros servicios. Por lo tanto, presidente, coincido que esto debe de tener mayor análisis. Hubiera sido interesante ser parte de un proceso de consulta pública y además un mayor respaldo técnico que articule esta propuesta legislativa a un plan de ordenamiento de Lima Metropolitana. No solamente es tema de carros, es un tema de movilidad urbana, que es un nuevo... Congresista Paza. Gracias, señora presidenta. Colegas parlamentarios. En realidad, este problema del transporte urbano no solamente es un problema de Lima y Callao, es un problema que se viene generalizando en las principales regiones del país, como es Arequipa, Trujillo, Cusco y otros. Entonces tenemos que tomar el toro por las astas, como dicen los arequipeños, la cosa real y objetiva. Y lógicamente cuando se pide la consulta a alguna municipalidad de Lima o del Callao, van a estar en contra de la creación de una comisión autónoma del transporte. Van a estar en contra porque ahí tienen en término coloquial diría, una ubre donde succionar, porque los intereses de la mafia, los intereses de los negociados, los intereses de la venta de rutas y licitaciones dirigidas, etcétera, señora presidenta, dan lugar a que el caos continúe y se profundice. Particularmente, yo estoy de acuerdo de que debe crearse esta autoridad autónoma de Lima y Callao para comenzar, porque la dualidad de funciones
la dualidad de reglamentos, la dualidad de expedición de permisos entre Lima y Callao y Lima provincias, se crea el desorden. Casi no soy, el MTC casi no es el santo de mi devoción, señora Presidenta, pero queramos o no, tiene que ser el ente que regule el problema de la autonomía del transporte. Si no le damos autoridad a una entidad centralizada, el caos va a persistir. Y sobre todo también tenemos que velar en... Para terminar, por favor. Sin embargo, tenemos que nosotros también incidir en las obligaciones y en los derechos laborales. Hoy por hoy, pisoteado por estos pseudoempresarios, porque los que tienen las unidades de transporte no son los dueños, en realidad son terceros que utilizan la necesidad del trabajo y alquilan líneas que las obtienen en licitación en forma totalmente irregular. Por tanto, la explotación de los trabajadores, tanto cobradores y choferes, Para que concluya. sus derechos laborales de estos hombres y mujeres prácticamente desaparecen. Entonces, ¿cómo normar, cómo centralizar, cómo objetivizar un solo transporte que tenga en cuenta el tren eléctrico, la línea X, la línea Z? Todo, la metropolitana y todo deben estar regidos por un solo canon, por un solo canal. Yo creo, señora Presidenta, agradeciendo la gentileza que me ha dado para... Gracias, congresista Pasa. Congresista Glave. Presidenta, en primer lugar creo que sería importante que tengamos claridad sobre cuál de los dos dictámenes vamos finalmente a resolver, Presidenta, porque en el dictamen de descentralización hay algunos elementos, sobre todo en el marco del Consejo Directivo, que creo que tienen mucho más respeto por las autoridades locales que en el caso del dictamen del de la Comisión de Transporte. La Comisión de Transporte prácticamente excluye de todo a los gobiernos locales. Sobre el tema del dictamen de descentralización, que es el que estoy utilizando, Presidenta, como el dictamen para debatir. El primer punto, Presidenta, sería hacer un esfuerzo por comparar cómo es que este tipo de autoridades han funcionado en otros lugares. Tenemos casos en América Latina y tenemos casos en Europa, por ejemplo, donde el territorio metropolitano ha estado compartido por más de una autoridad y que requieren el apoyo del Ejecutivo, que es este el caso. Pero siempre se adscribe la autoridad, el poder de la toma de decisión, a la autoridad local que tenga el mayor número de habitantes y la mayor área territorial, Presidente. ¿Por qué? Porque no podemos seguir teniendo, Presidenta, una política urbana, una política de planeamiento del crecimiento de la ciudad y tener por otro lado una política de movilidad. Es decir, la movilidad y la planificación urbana tienen que estar de la mano, tienen que estar amarradas, porque no puede ser que un municipio, por ejemplo, apruebe una ampliación de área urbana que no está contemplada en la planificación que está teniendo la autoridad del transporte sobre hacia dónde van a llegar las nuevas líneas de transporte público, Presidenta. Uno de los problemas más graves que tenemos en Lima Metropolitana es que tenemos áreas de la ciudad donde el transporte no llega y que comenzamos a tener que el pasaje más caro lo paga quien vive en la zona más alejada. Ahora... Tiempo adicional. Presidenta, que demuestran que una persona que vive en una ladera, en un asentamiento humano, paga 6 soles día para el transporte. Y entonces sí necesitamos articular la planificación urbana con la planificación de la movilidad. Entonces, pedirles reflexionar sobre a dónde está adscrito, Presidenta. La segunda cosa que nos parece fundamental tiene que ver con el artículo 8. Sobre la estructura, y en la estructura se plantea la presidencia ejecutiva y una secretaría general. Y en el artículo 9, Presidenta, cuando se habla del Consejo Directivo, se señala que son 4 miembros del Ejecutivo
y 4 miembros de los gobiernos locales repartidos tomando en cuenta el número de habitantes por la provincia que forma parte. Sugeriríamos que sean 5, Presidenta, y no 4, los que son parte de la autoridad de parte de los gobiernos locales, dependiendo de su proporción poblacional, y que la presidencia del Consejo Directivo sea rotativa. Si no logramos un acuerdo entre el MTC y las autoridades locales, en particular Lima, Para concluir. que tiene la mayor cantidad de presupuesto, no se puede, Presidenta, lograr avanzar en este tipo de proyectos. Ya hemos visto lo que ha pasado cuando tenemos unos planes que se ejecutan por un lado y otros que se ejecutan por otro lado, Presidenta. Entonces, tratar que la presidencia del Consejo Directivo sea rotativa, que la tiene el MTC y luego rota 1 o 2 años después al municipio con mayor número de habitantes, Presidenta. Luego, Presidenta, en el artículo 14 se plantea que la política de gasto de la Autoridad de Transporte Único, que insistimos es fundamental, dice será aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Debería ser aprobada por el Consejo Directivo, Presidenta. ¿Por qué? Porque precisamente estamos creando una autoridad autónoma que combina distintas entidades. No tendría por qué ser el MTC quien aprueba su política de gastos, Presidenta. Finalmente, creemos que es fundamental en el tema del subsidio, porque esto contempla la posibilidad de subsidio y eso es positivo, porque la mayoría de ciudades tienen subsidios al transporte, que avancemos de una vez en declarar. Para concluir, que declaremos formalmente, Presidenta, que el transporte urbano es un servicio público y que como tal el Estado lo tiene que brindar, que lo puede hacer por distintos medios, pero recuperemos el hecho de que es un servicio público y que se exponga expresamente y que es por eso, en tanto servicio público con autorización de gobiernos locales y de esta autoridad, que se le puede otorgar subsidios. Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista Glave. Congresista Ventura. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, colegas congresistas. Desde hace mucho tiempo venimos pidiendo una autoridad para el transporte de Lima y Callao. Es que lamentablemente muchas autoridades provinciales que han pasado tanto en Lima y Callao no han tenido la voluntad de poder sentarse y solucionar. Y pese a que existe el marco legal correspondiente en la ley 27181, al artículo 27, referido al régimen de gestión común entre ambas municipalidades. Si es que no llegan a un acuerdo, es el Ministerio de Transportes quien deba sentar a ambos alcaldes provinciales y buscar una solución. Pero tenemos un Ministerio de Transportes que se muere de miedo ante un paro de algún sector de transportes. Es en ese sentido, colegas congresistas, que cuando vino el primer gabinete ministerial, exigía al entonces ministro de Transportes, el señor Vizcarra, que pueda proponer una iniciativa legislativa con capacidad de gasto, que es la autoridad del transporte para Lima y Callao. Porque sí necesitamos una verdadera autoridad del transporte de Lima y Callao que tenga facultades de normatividad, de fiscalizar, de poder hacer infraestructura vial que necesitamos en ambas municipalidades provinciales, y así también de gestión, de poder planificar, de poder organizar el desarrollo de la capital del Perú. Pero nos encontramos con una propuesta legislativa que sería una especie de un ente coordinador, que no ejercería una verdadera autoridad. En la práctica están presentando algo similar como lo que había antes, que es la Secretaría Técnica entre Lima y Callao, que en realidad no ha solucionado nada esta Secretaría Técnica. O algo similar a la Autoridad de Reconstrucción. ¿De quién es autoridad esta reconstrucción? Solo es un ente coordinador, colegas congresistas. Tiempo adicional. También hemos analizado en la Comisión de Transportes si es que se está vulnerando derechos constitucionales o no. Y lamentablemente sí se está vulnerando derechos constitucionales, porque tanto Lima como Callao tienen un trato especial constitucionalmente. Me refiero a los artículos 194, 195, 198 de la Constitución. Y si queremos hacer una verdadera autoridad, sí, pues hay que quitar facultades. Ambas municipalidades han tenido las facultades
para poder solucionar el transporte de Lima y Callao. Ahora hay que crear una verdadera autoridad, hay que quitarle facultades y eso amerita modificar no solo la ley orgánica de municipalidades, sino también la ley orgánica de gobiernos regionales. Se amerita una modificación constitucional. Tenemos que dar las bases legales para poder tener una verdadera autoridad y así nuestros hijos no darnos pues el reclamo que nosotros ahora estamos dando a nuestros padres. Para concluir, por favor. ¿Por qué no planificaron el desarrollo urbano de la capital del Perú? Entonces, señora presidenta, lo que pretendemos y también se ha recogido en muchas mesas de trabajo, que podamos organizarnos, tanto ejecutivo como legislativo, para tener una autoridad del transporte en Lima y Callao y sea el ejemplo para futuras generaciones de que podamos llegar a un consenso, hacer las modificaciones legislativas. Para concluir. Hacer las modificaciones legislativas necesarias y empoderar esta verdadera autoridad que pueda tener iniciativa de gasto, que pueda tener capacidad de infraestructura, que pueda dar solución al problema entre Lima y Callao. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Ventura. Congresista Bruce. Gracias, presidenta. Presidenta, no voy a ahondar en la magnitud del problema del transporte en Lima, de cómo le expropiamos horas de vida a los ciudadanos de Lima por el tema del transporte. Creo que hay un consenso que es un problema fundamental a resolver, que es un problema de darle mejor calidad de vida, más tiempo libre para que la gente pueda dedicarla a hacer deporte o a estar con su familia o lo que fuere. La necesidad de la Autoridad Única de Transporte se justifica porque actualmente hay cerca de media docena de instituciones que tienen que ver con el transporte. No solamente el municipio metropolitano, hay como 43 distritos que cada uno toma sus propias decisiones en lo que se refiere al transporte. Está la autoridad del transporte de Lima, está en Lima, está la autoridad del tren eléctrico, en fin, está el Ministerio de Transportes, está la policía. Hay una serie de sobreposiciones e instituciones. Entonces necesitamos una sola institución que planifique cómo va a ser la ciudad del tema de transporte, cuáles son las vías rápidas, que un municipio no decida que la vía es de doble sentido, pero cuando llega al límite del otro distrito se convierte en un solo sentido y cada uno toma decisiones con respecto a cómo deben ser las vías, que debieran ser grandes corredores viales por los cuales podemos desplazarnos por toda la ciudad. Entonces, todo el mundo coincide que es necesario una autoridad única que planifique el tema de transporte en Lima. Lima tiene el problema que no tienen otras grandes ciudades, donde el alcalde de Lima en realidad es alcalde de una pequeña porción de Lima, porque el resto de Lima la manejan 43 alcaldes distritales y que por lo tanto cada uno de esos alcaldes hace las obras que considera hacer, ensancha las vías que considera ensanchar o adelgaza las vías que considera adelgazar. Por lo tanto, diseñar grandes corredores viales que atraviesen toda la ciudad de Lima es casi imposible con 43 alcaldes. O otorgar tiempo adicional. O otorgar licencias para que hayan líneas de transporte masiva. Cada alcalde toma sus decisiones. Hemos visto cómo colisionan las decisiones que toma Lima con las que toma Guarechirí o como las que toma Callao. Entonces es imposible planificar un sistema integral. Por eso es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha diseñado esta propuesta y no es improvisada, colegas. Se contrató a la consultora Deloitte y al Consorcio Regional de Transportes de Madrid para estudiar el problema y diseñar una solución. Y esta propuesta que hizo el IMTC es resultado de esa consultoría, de algo estudiado. ¿Es verdad que estamos recentralizando estas competencias? Sí, porque justamente de lo que se trata es eso. Alguien que agarre el plano de Lima, trace unas reglas para ver cuáles son los grandes corredores viales, cuáles son los que deben ser la asignación de tiempo adicional.
asignación de concesiones para el transporte masivo, efectivamente es recentralizar esa función, porque tal como está delegada en 43 distritos, no anda, no funciona. Tal como hay media docena de instituciones que toman decisiones al respecto, estamos con el caos que tenemos. Por lo tanto, esta autoridad tendría esa función. Y yo no estoy de acuerdo con que se haga una presidencia rotativa. Eso es lo peor que se puede hacer en materia de organización de instituciones. Con una presidencia rotativa, cuando esa institución no funcione, nadie es responsable, pues. Todo el mundo, como todos tuvieron la presidencia, nadie es responsable. Yo le daría la presidencia a la institución que tiene más plata, que es el MTC. Y de esa manera tendremos aquí al ministro para exigirle resultados y el ministro tiene recursos para asignarle a solucionar el problema de transporte en Lima. Por eso, colegas, creo que esta propuesta que ha hecho el Ministerio de Transportes es la solución adecuada para Lima y invoco para que apoyemos esto y le demos al poblador de Lima esas horas de vida que pierde diariamente. Para terminar. En el caos que significa el transporte y que eso lo pueda dedicar para tener más vida en familia, para que pueda hacer deporte, para que pueda tener lo que se calcula casi 20 días al año que el ciudadano de Lima pierde en el tema del transporte y que no lo recupera nunca más. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bruce. Congresista Dagmer. Congresista Glave, tiene la interrupción. Gracias, congresista Dagmer. Gracias, presidenta. Presidenta, hay algunos temas de concordancia que también se tienen que revisar, porque hay un colega que ha señalado que se van a derogar artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades, pero hay una preocupación frente al resto de municipalidades que no están incluidas acá, solamente sería Lima y Callao, o eventualmente las otras que tengan por la articulación territorial algún tipo de vinculación en el tema de gestión territorial. Pero el señalamiento que se ha hecho sobre la derogatoria de ley orgánica, presidente, la ley orgánica es para todas las municipalidades. ¿Qué va a pasar con Arequipa, con Cusco? ¿Qué va a pasar con quienes también tienen esa competencia? Entonces, sí pedir, presidente, tener cuidado con ese punto cuando se ha señalado que la manera de resolver es simplemente derogando los artículos, presidenta. Congresista Dagmer. Este es un tema ciertamente muy importante, no solamente porque la campaña electoral lo ha puesto sobre el tapete, porque los limeños, los que viven en Lima, los que habitan en Lima, los sufrimos todo el tiempo. Pero me parece que en este proyecto de ley hay otro propósito que debería hacerse explícita, porque ese es el tema de fondo de debate. Es cierto que se requiere, por favor, ¿podría por favor oírse al fondo o escuchar? Yo los he escuchado atentamente. Lo que se quiere acá no es solamente resolver el problema de transporte o plantear una forma de resolverlo. Hay un mecanismo planteado que no va a resolver el problema de transporte. Lima no puede seguir como está. Lima no puede tener el Callao, la provincia de Lima, y no puede tener un gobierno central que de repente se le ocurra hacer trenes de cualquier forma o se le ocurre dar facilidades de cualquier forma y todo está descoordinado, no hay un plan integral en Lima. Y no puede tener el abandono que tienen los ciudadanos de Lima respecto al presupuesto del gobierno central para atender sus necesidades, porque lo que hay aquí es una superposición de organismos que no responden a lo que requiere una ciudad que se piensa que va a ser ya cuando crezca con el tren de cercanías y venga desde Huacho hasta Ica. Lima va a ser casi más de la mitad del país en términos de habitantes, y los cerros de Lima y los arenales que rodean Lima se va a volver la gran ciudad del país. Ese esquema de centralismo es lo que hay que evitar. Para eso hay que desarrollar la descentralización. Ciertamente eso no existe en el Perú, pero también hay que desarrollar un mejor mecanismo sobre el transporte. Y respecto al transporte, aquí hay dos cosas que son diferentes. Uno es la autoridad de conjunto. Aquí se plantea una autoridad que ejerza en la práctica la decisión sobre las políticas públicas, sobre los recursos, sobre los sistemas. Tiempo adicional. Y que esa autoridad esté en la práctica dirigida por el Ministerio de Transportes. Aquí lo que se está planteando es que tiene que darse una autoridad
de rango ministerial, dirigida por el Ministerio de Transporte, a la cual estén subordinados los municipios. Esa autoridad es la que va a hacer toda esta planificación de los sistemas urbanos, con lo cual desaparece el nivel municipal como capacidad real de decisión. Pero además tiene el otro artículo que está casi escondido, como se ha señalado ya en el artículo 5º, inciso K, ejercer la administración general del sistema de recaudo único y, de ser el caso, conducir el proceso y las acciones referidas a la entrega en concesión al sector privado a través de mecanismos de participación del sector privado en obras y servicios públicos. Aquí se está anunciando la privatización del servicio público de transporte en Lima, de toda modalidad de servicio público. O sea, se está acrecentando el caos urbano en Lima y los negociazos en Lima. Aquí no se está organizando siempre. Para concluir. Para concluir, se requiere, en primer lugar, ciertamente una autoridad. Pero esa autoridad debe complementar las autoridades que están establecidas por la Constitución. Existe una normatividad constitucional que no puede vulnerarse por esta ley. Tendría que reformarse primero la Constitución. No se puede reformar indirectamente por vía de una ley. La Constitución le da al municipio metropolitano de Lima autoridad constitucional. Esa autoridad tiene que funcionar. Por eso es que se plantea que exista una autoridad que coordine, que no sea como... Para concluir. La anterior, que era una coordinación solamente de cortesía, sino una coordinación efectiva. Creo que la Comisión de Transporte algo quiere avanzar en ese sentido, diferente a la otra propuesta. Yo creo que, o al revés, es la Comisión, hay una que quiere avanzar y otra que quiere centralizar. Yo creo que ahí la Municipalidad Provincial de Lima debe tener una capacidad de dirección, y que debe ser una dirección colegiada por lo menos entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Callao y el Gobierno Central. Si no quieren que sea rotativa, que sea colegiada, que tenga esas tres responsabilidades en conjuntas de... Para terminar. Junto con esa modalidad, tiene que decirse que es un sistema público, que no se puede privatizar, porque lo más fácil es privatizarlo para que el transporte se convierta en el costo más grave para los ciudadanos que habitan en una ciudad que ya tiene problemas serios. El transporte en todas partes del mundo tiene un nivel de subsidio público, más aún cuando es el transporte de una ciudad grande. México, Buenos Aires, cualquier ciudad grande, como lo es Lima ya, y como lo va a hacer más aún, tiene un subsidio público, es una responsabilidad del... Ahora sí, para concluir. Es una responsabilidad. Lo que pasa es que un debate de esta naturaleza tan importante debería tener un poco más de tiempo para su debate. Esto no es una cosa simple. Los millones de personas que habitan en Lima pueden sufrir grandemente si es que se aplica una política equivocada. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con la fórmula que está planteada. Debería modificarse sustancialmente para crear una autoridad donde participen los tres sectores, Gobierno Nacional, Regional de Lima y Callao, y al mismo tiempo tenga un presupuesto del Estado, garantizado por el Estado, no subsidiado en el sentido de que sea... Un adicional. Sino que tenga una posibilidad de tener ingresos, y con una planificación adecuada, esos ingresos funcionan en todo el mundo, los sistemas de transportes, los sistemas múltiples que se requieren en Lima. Por eso, señora Presidenta, nosotros planteamos que esto regrese a comisión, que haya un debate más profundo, que no sea motivo de una votación prácticamente sin información adecuada y con mecanismos que son, en este proceso electoral más aún, parte del tema central de Lima. El tema central de Lima ahora es el tema del transporte. Qué bien que se enfrente, pero que se enfrente adecuadamente y no para privatizar el transporte, quitárselo más a los limeños, hacerlo más caro, dificultar más, robarle más el tiempo a las personas que habitan en Lima y aún así convertirlo en una fuente de negocios para algunos sectores mercantilistas.